Observa cada día. No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber visto algo más allá, sin haber alimentado tus deseos y sueños. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. Cree en el poder de las palabras, en la escucha, en los silencios y en las conversaciones. Donde hay conversación, hay relación. Mejora tus vínculos, expresa tu sentir. Y pase lo que pase, tu esencia que se mantenga intacta. Somos seres humanos llenos de pasión, amor y voluntad de crecer y evolucionar. Sé protagonista de tu propia historia. Piensa que en ti está tu presente y tu futuro. Asume la tarea y responsabilidad de transitar el camino con amor, libertad y orgullo. No permitas que la vida pase sin que tú la vivas. Hola Celina, Hola, bienvenida a nuestro espacio de luces y sombras, donde vamos a charlar un ratito acerca de nuestro bienestar, del cuidado de nuestra salud, desde tu práctica, ¿no es cierto? Como kinesióloga. Entonces, la primera pregunta que por lo menos a mí me gustaría ahondar un poquitito es esta, no sé si llamarla nueva visión holística en relación a la salud, pero desde tu práctica, Sí. de lo que vos quisieras comenzar a comentar. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme. En esto del bienestar, desde tercer año del secundario yo ya sabía que quería ir por el área de la salud. Si me preguntás hoy por qué lo elegí, no sé todavía. Debe haber alguna información ahí transgeneracional, digamos, de por qué me fui al área de la salud. Y fue un compromiso que tuve conmigo y lo logré. Y ahí fui al área de traumatología, ¿no? Y bueno, estuve en Buenos Aires trabajando varios años. Me vinculé con el mundo de Mercedes, pero no dejando Buenos Aires, y después ya me inserté definitivamente en Mercedes. Siempre con una visión un poco inquieta de la profesión, si bien sé que se generaba un espacio muy completo de atención al paciente, porque abordaba todo lo que es traumatología, desde lo que es postural, columna y demás, a posquirúrgicos. Claro. Y se hacía como un trabajo muy profundo del trabajo integral con el gimnasio, porque en el 2005 yo ya había visto la posibilidad, con ayuda por supuesto de la familia y del marido que tenía en ese entonces, de armar un espacio que fue el primer Pilates grande que se abrió en Mercedes. Pues yo decía, bueno, dentro de lo que es el cuerpo, las poleas, yo quería inventar una cama o hacer una cama, y cuando me trajo una amiga, me dice, no, pero esto ya está hecho. Claro. En Buenos Aires ya está funcionando un método que se llama Pilates con poleas. Dije, esto es biomecánica, esto es lo que yo quería. Y ahí traje el primer Pilates 2005. Y 2007 yo ya estaba en el mundo del cuerpo desde el movimiento, no solamente en el gabinete. Y ahí, por temas personales, me fui al área de la programación neurolingüística, que fue como el camino de ida. Si bien fue como una forma de pedir ayuda, encontré que no solo me estaba dando una ayuda en el momento, sino que me estaba dando recursos para mi futuro. Y ahí empecé a formarme como programadora neurolingüística. Y no pude volver a ver al paciente como solo cuerpo. Y entonces ahí ya me fui al mundo del cuerpo con las emociones, y bueno, y seguí. Entonces, ¿qué hago hoy? Es justamente llevar el bienestar desde todos los saberes, integrar. Claro, eso sería holística, la totalidad, ¿no es cierto? Del ser humano. Y cuando vos hablaste de la formación en la parte neurolingüística, de programación, ¿podés
contarnos y compartir de qué se trata, porque se escucha mucho, pero por ahí no todos conocen la programación. ¿Y cómo lo aplicarías? Claro, bueno, la realidad es que la programación neurolingüística primero te da un autoconocimiento. Cómo te manejas en el mundo desde la percepción, en el mundo vincular, social, desde el lenguaje verbal y no verbal. Entonces empezás a observar que tenés distintos sistemas de captación del mundo, que puede ser desde lo visual, todos tenemos todo, pero puede tener más desarrollo por mi forma de ser, por el signo, por la luna, por lo que quieras, más desde lo visual, desde lo auditivo o desde lo kinestésico. Yo me considero bastante visual, pero también soy aire, soy fuego, soy muchas cosas, estoy siendo muchas cosas, y me gusta y me es funcional. Claro. Y por momentos funciona así, por momentos estoy muy en la kinestesia y estoy como aprendiendo a recibir también, no siempre dar. Entonces, en este mundo, cuando yo me meto a la sesión de programación neurolingüística, me encontré que no me conocía. No sabía que captaba más el mundo desde lo visual, que yo había estudiado la carrera desde lo visual, por eso hacía probablemente esquemas y gráficos y resúmenes, porque desde lo visual yo aprendía. Claro. No tanto desde lo auditivo me dispersaba. Después me di cuenta que tenía que desarrollar un poco más, porque cuando quiero ser, no hice ningún curso de oratoria, ¿no? Pero quiero ser oradora, digamos, sí. Tenés que captar todo el público. El visual, el auditivo o el kinestésico. Si yo estuviera tirada así, como una posición muy kinestésica, no solo me llevo todo lo que se puede estar generando en el ambiente, sino que no voy a poder dar lo máximo de mí, porque voy a estar como queriendo recibir, y ahora estoy dando. Entonces por eso me pongo más en visual. Que lo automatizás, podés tenerlo como estrategia cuando tenés una entrevista de trabajo, o cuando tenés una conversación incómoda, o cuando querés hacer sintonía o rapport con otra persona, tenés formas de ponerte a favor, la conversación, el momento, la emoción, pero después lo vas automatizando. Entonces podés ayudarte y ayudar mucho con eso. Y te pregunto, ¿qué te llevó a ir por ese lado después de haber hecho la carrera de kinesiología? Bien, en un momento me encontré que la parte tradicional de la kinesio, si bien estaba en el ritmo diario con mucha productividad a nivel laboral, también tenía una vida paralela que era marido de 3 hijas y 2 bebés muy seguiditas en edad. Entonces dije, bueno, no trabajo más por obra social, me dedico a trabajar al paciente particular y dedicarle su tiempo. Y ahí empezás a observar, no estás en el automático, empezás a observar diferente la persona, y yo ya venía con esa formación, y entonces podés entablar una conversación con el paciente. Entonces desde el tacto yo ya me daba cuenta, desde la conversación, desde la observación. Y entonces eso hizo que yo empezara a hablar con el paciente diferente, a tratar al paciente diferente y a orientarlo y a derivar y a empezar a integrar a otros colegas en el trabajo. Y entonces la verdad que tuve que salir del sistema tradicional y crear mi propio método, mi propia forma de abordaje. Claro, y creo que eso, yo escuchándote y me lleva también a preguntarte la importancia del lenguaje. ¿No? No solamente lo que el cuerpo del paciente te está diciendo a partir de sus dolores, de sus enfermedades o de sus accidentes, no sé, todo lo que te habrás encontrado, sino otro tipo de mensajes, ¿no? Y te ayuda a conectarte desde otro lugar, ¿verdad? Sí, seguramente, porque el paciente te puede decir desde la palabra algo que no condice con lo que estás observando, tocando o viendo desde... Se te agudiza tanto los sistemas pero como kinesióloga, después, bueno, sí con las otras formaciones, pero ya cuando el paciente baja del auto y vos estás mirándolo por la ventana, ya sabés lo que va a traer, porque por cómo se movió,
por cómo tiene sus ojos, su rostro, sus movimientos, entonces el lenguaje verbal y no verbal. Después voy, toco y percibo mucho de lo que está sucediendo, porque en esto de tener tiempo en tocar y en percibir, abre otros canales de percepción. Entonces yo a veces estoy atendiendo a un paciente que hago todo un abordaje manual. Puedo utilizar diferentes técnicas, pero las mezclo todas y nunca sé lo que va a suceder en la sesión. Pero a veces me doy cuenta los estados de ánimo, sin que el paciente me lo diga, pero por el solo hecho de percibirlo yo. Que todos lo tenemos. Lo que pasa es que cuando estás en la situación de automático y que no estás desarrollándote en un espacio donde vos acomodás la sesión para que se exprese lo máximo posible de lo que tengas que suceder en esa sesión. Sí. Porque si vos sabés que tenés en el otro gabinete otro con magneto, el otro haciendo gimnasia, entonces tenés 50.000 sentidos abiertos para todo. En cambio acá estoy yo y el paciente y yo. Claro. Entonces se abre otro mundo de percepción. Sí, porque estaba pensando en ejemplos que todos pasamos por ahí, que te preguntan, ¿cómo estás hoy? Bien, vos decís, mejor. Ah, qué bueno. Sí. Y por ahí eso puede ser una respuesta automática o un autoconvencimiento, estoy mejor, o como te sientas anímicamente. Sí. Entonces está muy bueno este poder escuchar más allá de la palabra, el poder del lenguaje, ¿no es cierto? Sí. Que me parece que es tan importante. Hablaste de la parte de el abordaje como kinesióloga, pero dijiste, después te abriste o te fuiste abriendo a otro que llamaríamos campos o a otro tipo de trabajo, otras áreas de trabajo. Bueno, en el 2007 empecé con la programación neurolingüística, en el 2013 empecé todo lo que es el mundo de el abordaje como psicoeducadora en salud mental, que de hecho nos formamos con el doctor Re, que es un médico psiquiatra que trajo la red Sanar acá a Mercedes, todo un primer año, y después fuimos 2 años, viajamos a Buenos Aires con todas las voluntarias, y estuve 6 años como voluntaria en la red Sanar. Que bueno, eso fue parte de mi vida muy importante, donde aprendí un montón y sobre todo a trabajar en grupo. Si bien yo venía de experiencias personales donde había trabajos grupales y yo estaba del otro lado, no como coordinadora, me encontré coordinando y acompañando, y eso te saca de la cajita de cristal, digamos, en encontrarte con distintas realidades y te das cuenta que ahí no estás ayudando, solo estás acompañando. Entonces después, en el 2020, que vino la pandemia, me encontré en mi casa. Yo ya tenía una formación que es SAMA, Desbloqueo Integral con Energía Cuántica, que la realicé en el 2018, que es con energías, canalización, como que fui como entrenándome en el mundo de lo terapéutico en cuanto a la energía, ¿no? Sí. Entonces hice de todo tipo de terapias energéticas, aprendí los 3 niveles de Reiki, barras de Access, registros, Sama. Lo que realmente hago ahora es un método propio. Pero bueno, me sirvió la pandemia. La realidad es que yo me encontré, como kinesióloga no hubiera podido trabajar. Claro. Dentro de lo que es la tradicional. Sí. Porque después los otros kinesiólogos que estaban en el hospital, imagínate. Pero lo que me sucedió es que me encontré en mi casa, trabajando a distancia, entonces me metí en el mundo del Zoom, del Mercado Pago, de todo lo que no sabía manejar. Empecé de las transferencias, todo lo empecé a aprender y a acompañar procesos por videollamada, por Zoom, y a incorporar información. Entonces estudié coaching ontológico, coaching sistémico con muñeco, comunicación y gestión de emociones, biodecodificación y entonces, esos 2 años fueron más de formación en lo que es comunicación y aprendizaje de cuerpo, emoción, lenguaje, y lo de la biodecodificación fue maravilloso también. Qué lindo todo eso. Por eso decís que con todo eso hoy podés decir, bueno, aplicás tu propio método. Y recordando una frase que te he leído cuando hablas de que el cuerpo es amor, ¿no es cierto? Que
qué podrías compartir vos, porque si no por ahí yo podría hacer mi propia interpretación, pero lo importante es lo que vos quieras compartir. Bien. Sobre esa visión, sí, sobre esa frase. Me trae también lindo. A la pandemia, porque en pandemia empecé una formación con una amiga, que ella es maestra de un curso de milagros, y entonces habla de la posibilidad de conectar desde el amor y no desde el miedo, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. Entonces empecé a ver la vida más livianita, con esto de... es todo un entrenamiento, Yo te puedo estar hablando hoy, que estamos en 2025, pero en 2020 no entendía nada de lo que estaba pasando, y encima cada formación que haces la atravesás. O sea, te atraviesa. Yo estaba estudiando reflexología y todo lo que sucedía en mis prácticas me pasaba a mí. Entonces, todo eso te vas dando cuenta de que el cuerpo te está hablando, te está expresando permanentemente. Entonces, si yo me anclo en el miedo, el cuerpo me va a mostrar el miedo. Entonces, en esto de empezar a pedir asistencia, a sentirme acompañada por el Ser Superior, por el Espíritu Santo en mi caso, que es a quien le pido, hacer que las cosas sean más livianas y que veamos las cosas más desde un lugar de compasión y de comprensión. Y la palabra, que el curso de milagros es como, el que no sabe te dice, es un curso del perdón, justamente no es el perdón católico, claro, que es porque me hiciste esto te perdono, o porque hice esto me perdono, sino es el perdón de la comprensión. Entonces eso da mucha liviandad, porque comprendo que lo que sucedió, más allá del juicio que puedo yo tener sobre el hecho, porque los hechos son neutros, lo que sucedió tenía que suceder así. Sí. Y entonces comprendo que tuve que estar donde tuve que estar porque tenía que ser así, y bueno, y que todo eso hace quien soy hoy. Y con esto, ¿qué hago? Bueno, desde el amor. Porque el amor une, el miedo separa. Eso, y además creo que eso es lo que te llevó, como dijiste vos, a sentirte más liviana, sí, a sacar todo ese peso por ahí del juicio o de la culpa, no sé cómo bueno, porque es una cadena así, el miedo a perder es el primer gran miedo del ser humano. ¿Por qué? Porque estamos en un vientre materno y de repente te sacan como sea y ya perdiste la situación de estar en un vientre, sí, a estar en el mundo. Pero ¿qué pasa? Después, la psiquis, como tenemos el gran poder del pensamiento como seres humanos, tanto lo que creamos lo podemos descrear. Entonces el pensamiento es miedo a perder, porque perdí estar en contacto con mamá. Entonces me siento culpable porque yo me alejé. Pero también puedo sentir que mi mamá me abandonó. Y así con todas las cosas de la vida, hasta con un trabajo. Entonces el primer miedo es miedo a perder. Después aparece la culpa, porque yo me separé o me abandonaron. ¿Me culpo o te culpo? Y después ahí aparece el enojo y el autocastigo. Entonces es como un círculo. Entonces cuando te anclas decís, bueno, ¿miedo a qué? ¿A perder qué? ¿Qué realidad hay mental de eso? De que perdí o no perdí. No, en realidad comprendo que viene por otro lado. Y además de los miedos, ¿qué otros aspectos? Sí, vos dijiste primero el miedo y después ¿qué otros aspectos podrías compartir en relación a este camino? Yo creo que, pero esto es una concepción mía, que todo parte del miedo. Después tenés las 6 emociones básicas, después las que se van combinando, pero para mí el gran miedo del ser humano es el miedo a la separación. Porque en cierta forma nos separamos, porque ponemos la mente, nos separamos de nosotros mismos, de la fuente, de la tierra y de los que están al costado. Entonces, esa separación genera ese vacío y se llenan con un montón de situaciones, hechos, ídolos o costumbres, adicciones, lo que sea. Sí. Ese vacío se tiene que llenar con algo. Y aparece la sensación de incompletud. Claro, y ahí es donde se busca por ahí llenar, claro, se hace todo un círculo, y esos miedos hay que afrontarlos, ¿verdad? Eso es lo fundamental. La palabra sería gerenciarlos. Gerenciarlo. ¿Por qué? Porque entonces vos tenés la posibilidad de hacerlo desde la toma de conciencia. Y para eso hay que identificarlos, y para eso tenés que volver a vos y decir, bueno, a ver, tengo esta inquietud. Yo siempre les digo, el testeo más exacto es en el cuerpo.
Si el cuerpo te vibra, si el cuerpo está tenso, si el cuerpo te está dando una sensación de malestar en el estómago, o angustia en el pecho, o tensión en la mandíbula, bueno, escucha el cuerpo. Si el cuerpo está pesado o algo sentís en el cuerpo, esa ansiedad, porque el miedo, la ansiedad es miedo anticipatorio, ¿no? Esa ansiedad no es por ahí. Entonces, cuando les enseño a los pacientes a testear el cuerpo, es como que yo digo, bueno, a ver, tengo que ir a tal lado. Y lo sentís inquieto, decís, bueno, no es por ahí. Y cuando sentís liviandad o tranquilidad o que voy a probar ahí, voy a observar ahí. Después veo si no me lleva para otro lado, pero el testeo está ahí. Más allá de lo que es el tratamiento o el tiempo que trabajas con un paciente en un gabinete o en un consultorio, ¿en qué otros ámbitos desarrollás esta gama de formación que has hecho en todo este tiempo? Vuelvo un poquito a la palabra gerencial que me había quedado como... Entonces, cuando vos identificás que estás inquieto o que estás relajado, decís, bueno, ¿qué estaba pensando? Entonces, en base al pensamiento, podés desarmarlo o podés chequear, pedir ayuda o realmente ir a ver qué era lo que sucedía que te estaba anclando en el miedo y ese miedo te estaba dando las otras emociones. Entonces, por eso gerenciarlo, administrarlo, gerenciar, lo gestionás vos. ¿Hasta dónde te dejas que te invada el miedo o hasta dónde vos... El miedo tiene que estar, porque nos previene, pero hasta dónde es funcional y adaptativo para el momento. Entonces, las áreas que hoy estoy desarrollando, porque en esto de ser un alma medio inquieta, estoy todos los meses cambiando de proyectos. Hoy me considero desde abril que estoy más tranquila en cuanto y ordenada, aunque la gente me dice, estás haciendo de todo. Yo estoy ordenada porque estoy en un consultorio donde estoy muy cómoda, que empecé en abril, venía de otros consultorios, pero tuve que hacer muchos saltos míos de desapego y de soltar estructuras y estructuras también en un consultorio, por ejemplo, que lo solté, que era mío propio, porque entendía que si yo no me corría del lugar no se iban a suceder un montón de otras cosas. Claro. Entonces fui como cambiando entre febrero, marzo y abril de varios lugares y demás, y ahora me siento que estoy ordenada en mi consultorio donde se lo alquilo a una colega, donde tengo mi espacio donde abordo al paciente desde la camilla, con todo lo que es manual, pero se hace una integración de parte, digo yo. Y después estoy brindando un espacio de pilates, mat, en colchoneta. O fíjate que me han dicho muchos, no te puedes comprar una cama. Yo ya tuve las camas. Tuve más de 15 años y dejé toda una estructura que se la dejé a Mariano Funcia, que siempre le agradezco el paso que hizo conmigo. Yo no quiero que me ate un elemento, porque la cama te necesitas una estructura, un elemento. Yo puedo dar pilates, que hice la formación de yoga y bueno, como kinesióloga, donde quiera. Entonces, en este momento estoy dando mat en silla y en pared. O sea, todo el mundo tiene una manta para tirarse al piso. Si no tenés colchoneta, una silla y una pared. Y después agregamos elementos, pero porque para hacerla a la diversión. Pero podemos trabajar hasta sin elementos. El cuerpo es el elemento. Y ya que hablas de pilates, porque a mí me ha pasado, después de tantos años, al menos en mi caso, de conocerlo, todavía escucho en conversaciones y preguntar a las personas, bueno, pero ¿qué es en realidad pilates? ¿Qué haces cuando vas a pilates? Bueno, claro, ver, que vos respondas. En realidad el creador, ellos hace pilates que está enfermo, y él lo crea para su propia asistencia. Y entonces se fue como acomodando la cama, una correa. Lo que es el trabajo de cuerpo humano son trabajar con poleas y con guías para que justamente el elemento te sirva. En el caso de las camas tenés resortes, tenés guías, correas y demás, te haga de guía para que el movimiento sea armonioso, concentrado, contenido, sostenido, que no sea de impacto y que se pueda acomodar a cada persona. Eso es lo que tiene el Pilates.
puede ir una embarazada. Yo tenía mi hermana que hasta las 8 meses y medio decía, basta de venir, pero ella estaba muy cómoda, trabajando toda la apertura de sus caderas y bueno, se acomodaba la clase a ella. Y ahora me sucede esto, puedo tener una chica de 16, 17 años que está trabajando postural y una señora de 80 que estamos trabajando en la silla con algún elemento, que es donde se trabaja el tono, la coordinación, todo lo que es estimular los cerebros, digamos, como para la memoria y demás, y bueno, y ponerle humor siempre. Claro, porque eso te iba a decir, es bueno para todo. Uh-huh. Vos comenzaste hablando de lo que tiene que ver con los movimientos y eso, y después la importancia en lo cognitivo y también en lo vincular, ¿no? Sí, por ahí también he escuchado de gente que dice, bueno, también lo hago para salir de casa, uh-huh. Para mantenerme en movimiento, de buscar un bienestar y de sentirse mejor. Sí. Sí, porque sí. Las emociones juegan un papel fundamental, ¿no es cierto? Y en esto de sentirte mejor con un otro. Claro. Porque no somos seres que estamos para vivir solos. La verdad que uno sale renovado y creo que pudiendo utilizar bien ese término de bienestar, ¿no es cierto? De sentirse bien en todos los aspectos, sí. Y de por ahí no solo fuiste con algún dolor físico, sino también quizás triste o bajoneado, depre, como decimos ahora, y realmente todo cambia. Sí. Sí. Por eso desde acá también aprovechamos el espacio para invitar, ¿cierto? Uh-huh. Como una forma más, uh-huh. ¿Cierto? De trabajo en uno, porque sí. De verdad que es un trabajo estar bien. Sí, es un entrenamiento, digo un yo. entrenamiento para la vida. Para la vida. Pero sé que además de esta como inquieta que sos, también has realizado cursos, talleres que van más allá. Yo he participado el año pasado o este año. Reinventarse, estamos del 2018 con algunas idas y vueltas, porque también nos atravesó la pandemia. Y actualmente Reinventarse lo estamos haciendo cada 15 días. Es como muy desde lo sistémico, lo que estemos haciendo este año, porque estamos trabajando con el coaching sistémico. Bien. Entonces utilizamos métodos proyectivos. Es grupal y es muy acotado el número de gente. Y se utilizan cartas, se utilizan metáforas, cuentos, muñequitos Playmobil o los muñequitos de las constelaciones, porque no se habla del tema en sí, sino se habla de lo que proyectamos sobre el elemento que llevamos a trabajar. Cuando vos decís, utilizaste la palabra sistémico, uh-huh. En este ámbito, ¿cómo lo podrías explicar? En realidad es un término que yo lo vengo usando hace un año y la gente me decía, vengo a sesión para, no sé, algo de lo que vos haces. Y a mí me gustaba porque me daban la libertad de trabajar, pero yo digo, ¿cómo puede ser que no tenga nombre? O que me hacía ruido que no tenga nombre. Y creo que cuando le pones nombre a una persona le das una identidad. Cuando le pongo nombre al método, le doy identidad. Entonces, por un lado, empecé a decir, bueno, soy kinesióloga sistémica. ¿Por qué? Porque estoy abordando desde el cuerpo físico todos los sistemas. Uh-huh. Porque si vos me decís, bueno, en un masaje no estás abordando en los intestinos. ¿Y quién te dijo que no? ¿Por qué? Porque entonces estoy trabajando sobre todo las terminaciones nerviosas en la espalda, estoy trabajando en la espalda y se aborda toda la parte justamente del abdomen y todo lo que es las terminaciones nerviosas y toda la intención de que cuando te tocan la zona lumbar, ¿qué sucede en el paciente?
Entonces, así con cada parte del cuerpo donde voy trabajando. Después puedo trabajar desde la cabeza y puedo empezar a trabajar desde las fascias, con las tracciones y estiramientos. Y eso hace que la fascia, cuando se estira, empiece a abordar todos los sistemas del cuerpo. Entonces, esto me lleva a un orden. Claro. No solo en mí, en la sesión, sino al orden en el paciente, porque llega como con la calle, puesta en su cuerpo. Te acostás y empezás, ¿y cómo andás? Y después, de repente empezás a perder el paciente. Y yo empiezo como a conectar más fluidamente. Y entonces paso desde la espalda, boca abajo, boca arriba, la cabeza. Después me voy a la zona por ahí del abdomen, porque a veces no me dicen qué es lo que le sucede y te estás dando cuenta. Entonces haces preguntas que terminan diciendo, ¿cómo sabes que no voy al baño hace 3 días? ¿Cómo andás de los intestinos? Y te miran así. Sí. Entonces, bueno, porque el cuerpo está diciendo. Y terminó en los pies haciendo reflexología holística decodificada. Entonces, digo, bueno, si yo abordo los sistemas corporales, los sistemas también vinculares, porque el paciente, todo lo que le sucede es porque está trayendo todo su sistema familiar, y su sistema de pareja, y su sistema laboral, y su sistema como madre, su sistema como padre, su sistema como hermano. Entonces, es sistema. Lo que estamos abordando son los sistemas. Entonces, lo que puedo llegar a hacer es, en el consultorio, kinesiología sistémica, que me han preguntado, ¿dónde la estudias? Y no, no se estudia. ¿Por qué? Porque desde que me recibí como kinesióloga estoy integrando saberes. Claro. Eso te iba a decir, la palabra sería integrando. Claro. Todos los conocimientos o todos los saberes, como vos dijiste, que has ido adquiriendo, experimentando, seguramente, aplicando todo eso que vas conociendo. Y también es eso porque a mí me lo han preguntado, porque yo me he acercado al mundo de la reflexología. ¿En qué consiste? La que yo estudié es con una mirada en biodecodificación, que como le hice post-biodecodificación, decodificación biológica, en realidad el título que yo tengo, me sirvió muchísimo, porque no solo cuando me encuentro en una formación de 1 año que la pude hacer online, eso también lo que trajo la pandemia. Sí, es cierto. Porque mi profesora está en Córdoba, y éramos mujeres y hombres también, había gente de España, y autodidactas, digamos, en cuanto a lo que ella traía, al aprendizaje por la práctica, y después hasta vincularme con otros saberes, porque te dan la inquietud. O sea, estoy abordando el pie de este lado, y ella lo abarcaba muchos de los elementos de la naturaleza, de la biodecodificación. Entonces, yo tengo un método que aprendí. Yo me defino como antimétodo, antiprotocolo, digo yo. Yo soy antiprotocolo, si bien hice la formación y cumplí todo el proceso, yo cuando voy a los pies me dejo llevar. Entonces, si hay una paciente que me dice, bueno, vengo con dolor de cabeza, y yo puedo abordar desde el cuerpo, desde el cuello, ¿no?, la parte superior del cuerpo, la cabeza, mucho se trabaja todo lo que es la ATM, porque todo eso es la tensión y demás, pero puedo ir a los pies a seguir trabajando con maniobras, movilización en los dedos, toda la parte del arco, porque sé que eso representa toda esta parte. Trabajar los sistemas, el sistema endocrino, el sistema nervioso, la tiroides, todo eso se trabaja de los pies. Entonces yo ya ahí trabajé desde 2 métodos al paciente. Claro, por ahí lo que decís antimétodo es no cerrarte o quedarte. Antiprotocolo sería, claro. No me quedo en el librito que tenés que empezar por acá y terminar por acá. Claro. Yo por eso empiezo por el final. Claro. Bueno, pero eso, primero que también, eso lo digo yo, recomiendo en algún momento acercarse a no sé, sería la práctica, no sería la terapia, ¿cómo sería decir la reflexología? Sí, una sesión de reflexología. Puedo llegar a hacer solamente reflexología, porque hay pacientes que piden que solo reflexo. Tengo un paciente que tiene 81, creo, y bueno, me conoce de todos los otros ámbitos, y él va porque tiene una diabetes
entonces por su polineuritis. Y entonces él sabe que con su trabajo desde los pies, que de paso trabajamos todo el páncreas, todo, pues está representado todos los órganos, sabe que su polineuritis queda ahí. Y noto la flexibilidad y el cambio que hace. Siempre hay que sostenerlo en el tiempo, ¿no? Las sesiones. Pero como son sesiones profundas y todo manual, no es que tenés que ir 10 sesiones de kinesio, claro. O sea, no, cada 15 días, 20 días, una vez por mes, es como que vas manteniendo y acompañando al paciente. ¿Podrías ejemplificarnos o citar situaciones en las que vos has visto los beneficios, más allá de que primero obviamente lo viviste vos, de tu trabajo, algunos ejemplos que le pueda servir a la gente de esto que por ahí muchos no tienen idea? Pero que hace mucho bien, Sí, apenas me dijiste esto, se me vino un paciente el año pasado, creo que fue todo el principio del año pasado, que venía su mamá. Y el chico estaba en el último año del secundario y venía con temas más vinculares, sociales, de relación con sus compañeros, de no vinculación. Yo siempre digo que son los grandes, los que son tan inteligentes que no cuajan en el mundo, los grandes intelectuales que no les llaman la atención lo que a otros les puede llegar a llamar la atención, y con un pie plano muy pronunciado, que lo padece desde niño. Yo entiendo, puedo leer un poco más allá de lo que venía sucediendo en su pie, que viene a mostrar el pie, ¿no? El pie plano viene a mostrar, me quiero agarrar a la tierra. Y la tierra es la madre tierra, entonces ahí hay información de las madres de su árbol genealógico. La madre ve que está en el último año del secundario, ve que a él le incomodaban sus pies y quería desarrollarse también en el área deportiva, que le traía dolor, el esfuerzo, creo jugar al tenis. Pero cuando yo me encuentro en la sesión con el paciente, veo todo su color y su callo, digamos, en la zona del apoyo, que no tenía que estar, porque ahí tiene que estar el arco. Claro. Y empecé a tocar nada más. Primero el logro fue que vaya, porque adolescente, que vaya a una sesión de reflexo. Y con el solo hecho de tocar, empezó a conversar. Y conversamos cosas que por ahí en una sesión de kinesio no se hubieran conversado, ni de psicología, ni con su madre. Y el pie se empezó a flexibilizar y fue varias sesiones. Y entiendo de que lo puso más flexible en la vida, me da la sensación. Porque los pies empezaron a trabajar diferentes. Y hoy sé por la mamá que está estudiando en Buenos Aires y que está re bien y que se está desarrollando muy bien, solo, sin el apaño de la madre, ¿no? Claro. O sea, eso fue algo muy que en el transcurso del tiempo lo pude ver cuando hace poco su mamá me contaba de su hijo. Qué lindo eso sí. Qué lindo es compartir esto. Y también me quedó, cuando vos dijiste, yo estudié, hablando de reflexología, no sé si fue correcto el tema, el término, con la modalidad de biodecodificación. Sí, como dijiste. En realidad biológica. La profesora que me enseñó hacía la diferencia, no sé si me quedó claro cuál era la diferencia, parece que es más marketing. Bueno. Biodecodificación no es decodificación biológica. Claro, ahí me quedo porque yo he escuchado los dos términos. Bueno, ¿qué nos podés decir? Porque también se escucha mucho y no todo el mundo sabe, y bueno, desde aquí también tratamos de poner un granito de arena, por lo menos para conocer. Después quedará en cada uno si quieren abordar. Bien, yo siempre lo que digo desde que aprendí este término, que al paciente se lo aborda del síntoma hacia la historia, no de la historia hacia el síntoma. Porque la historia a un hermano de una familia le puede dar un síntoma y la misma historia al otro le puede dar otro síntoma. Entonces, desde el síntoma a la historia, ¿no? Al núcleo. Lo que tiene la codificación biológica o biodecodificación es esto, de detectar que el síntoma te está trayendo información. Entonces, uniendo los otros saberes de un curso de milagros, porque si yo me pongo mucho en el mundo dual, digo, bueno,
no hay reglas de tres simples. No es que, qué sé yo, por ejemplo, el dolor de cabeza es por mucho pensamiento, por no voy a hacer la cabeza, por... Sí, eso te lo puede decir cualquiera sí. de cafecito, ¿no? Yo tengo esa información rápida y básica. Después es lo que se genera en el ida y vuelta con el paciente. Pues yo puedo deducir o suponer que viene desde un lugar. Si bien la biodecodificación tiene un protocolo, a mí no me resulta el protocolo de la bio. Porque la bio lo que tenía un abordaje muy invasivo desde las preguntas y mi punto de vista, desde tener que armar el árbol genealógico y empezar a averiguar. Yo digo, si el cuerpo habla, ¿para qué vamos a ir a buscar tanta cosa atrás? Fijémonos acá. Tenés un montón de reglas para, o sea, por supuesto que el que se dedica a eso ayudan un montón. Sí. Y el que lo creó es un sabio. Hoy por hoy yo estoy más habitando el presente. Bueno, vos traes un síntoma, bueno, tiene relación con esto, tiene relación con lo otro. Podemos estar abordando acá, pero también podemos ir a abordar otro tema. Que solo la persona se dé cuenta. No es que te lo diga un biodecodificador. Vos te duele, qué sé yo, la panza porque tu mamá, no sé qué. Eso no me gusta. Claro, bueno, tenés los conocimientos y entonces podés tomar lo que vos crees que te sirve a vos, que es útil. Y pensaba cuando decías esto, desde el comienzo de la charla, ¿no es cierto? Que el cuerpo habla y desde lo que dice con esos conocimientos y lo que la persona te pueda contar, creo que ahí ya podés ir armando un poquito por dónde va el trabajo. Y, perdón, ¿sí? Porque no quiero dejar pasar esto. Y los tiempos de la persona, porque la persona por ahí te viene con un tema que le angustia, ¿no? Y vos te das cuenta que el tema que le angustia ahora tiene su raíz. Pero ¿está preparado ese paciente para ir a la raíz? Entonces, abordás lo que pueda, lo que necesita, desde la escucha, desde la conversación. Por eso a mí me sirvió mucho el método proyectivo. Estamos hablando con un paciente del tema que trae, pero desde los muñecos. Sí. Entonces, está todo depositado ahí, no está acá. Porque no está bueno rascarle la herida a la persona. Después hay gente que va para todas las terapias y hace todo. Entonces, ¿qué estás buscando? Y yo soy convencida de que, bueno, que una terapia, por ejemplo, si a mí me dicen, bueno, quiero hacer una sesión de Sama, ¿qué es lo que hago? Bueno, yo lo abordo desde mi mirada. Y después les digo, dejá de pensar en lo que sucedió, la palabra que yo dije, empezá a observarte. Porque el mismo ser superior, la misma conciencia, la misma razón, va a hacer que se vayan uniendo cuerpo, emoción y lenguaje. Lo que decís con lo que pensás, con lo que sentís, y podés empezar a hacer cosas en coherencia. Claro, porque además pienso esto, vos le decís a la persona, como lo que decíamos hoy, es todo un trabajo, un entrenamiento, como vos lo llamás, que tiene que seguir, o sea, más allá de la sesión o como le llamen, ese encuentro, que eso después seguir, porque siempre digo yo en estas cuestiones, no sé si te habrá pasado, de que la gente piense que es mágico, sí. ¿Viste? Que salís de ahí, más allá de que todos nos sentimos bien, ¿no es cierto? Todos nos sentimos bien, ya está. Bueno, tengo que ir a la próxima y ya voy a estar. Claro, por eso también va a estar todo bien. Ahí es un nuevo aprendizaje que tuve este último tiempo. El terapeuta tiene que tener cuidado. Sí. Porque nosotros nos enamoramos de los proyectos que tenemos, de los talleres, de las sesiones, y en realidad ahí es una soberbia y un estado de no unión, de separación. Yo soy el terapeuta, entonces el terapeuta tiene que aprender de que yo te acompaño. No vamos a resolver esto. ¿Qué vamos a ver? No sé. Sentémonos y charlemos, a ver qué te llevas. Me llevo que me di cuenta de tal cosa. Listo, ya está, soltá. Pero el terapeuta, porque yo pasé por todas las terapias, porque no solo para estudiar, sino que también fui buscando. ¿Qué buscas?
eso que yo te decía hoy, cuando aparece ese vacío y ese miedo y esa separación, lo llenas con cualquier cosa. Entonces busca para sentirte completa. Y la completud viene cuando te sentís vos con vos y empezás a conectar con la tierra y con el cielo y confías en que lo que manejan todos son los de arriba, en mi caso el Espíritu Santo. A mí me daba hasta miedo decirle al Espíritu Santo que se haga en mí tu voluntad. Pues yo, si yo quiero que sea mi voluntad, no la de él. Y lo trabajé con mi amiga y me decía, Iseli, estás en crisis, pero está bien que tengas miedo de decirle, bueno, que se haga en mí tu voluntad. Claro. Porque queremos que se haga nuestra voluntad, le estás pidiendo. Claro, porque esa crisis te va a llevar a crecer. Exacto. ¿Cierto? A encontrarte y a encontrar un estado mejor, sea cual fuere. Uh-huh. Por eso está bueno también esto que vos decís, para quien uno crea, en quien uno crea, a quien uno invoque, en quien confíe, puede hacerlo. Eso también está muy bueno, porque creo que por eso esto de hablar de los conceptos, por eso el poder del lenguaje me pareció muy lindo, que habíamos charlado previamente, esto de, por lo menos desde la mirada de cada uno, poder decir algo, pero también siempre explicar qué es la mirada o desde el lugar que uno estudió, se formó, porque a todos nos pasó. En la profesión que sea, uno se formó en determinado lugar que tiene una determinada línea, un determinado pensamiento, modalidad, lo que fuere. Por eso es esto muy importante, esto del lenguaje. Y hablando de, no me quiero ir, sino también yo me voy a ir por las ramas, esto del coach ontológico, que también se habla mucho, lo vemos en los medios, conocemos a algunos famosos, bueno. Pero, ¿qué es? Porque también he escuchado personas que han discutido sobre ese concepto. Yo desde la ignorancia no hablo, por eso te lo pregunto. Claro. Yo lo estudié post programación neurolingüística. Yo me formé como programadora y estuve como 10 años formándome permanentemente porque después yo traía a la maestra Mercedes, entonces estábamos permanentemente formando gente y demás. Y a mí me quedaba dentro de lo que es la programación, creo que es la propia inseguridad y el perfeccionismo, la sensación de no escuchar, de no saber escuchar. Y esto que vos hablabas recién del lenguaje, y a veces de no saber hacer silencio. Que la importancia y la gratitud que te da establecer silencio cuando hay que establecer silencio. Entonces yo decía, yo acompaño a un paciente desde la PNL, que son muchos ejercicios de visualización y demás. Es muy técnica, es muy divertido, pero me faltaba esto de la comunicación, la escucha. Sobre todo yo creo que lo hice la formación de coaching por la escucha. Y la verdad que estuvo muy bueno porque leí cosas que no tenía ni idea, la había estudiado en el colegio, no tenía ni idea, algo de filosofía, no tenía ni idea. Y fue en pandemia, o sea, estuvo muy bueno. Aprendí mucho a ver desde las cámaras porque las clases eran por Zoom. Claro. Entonces yo me acuerdo que el primer año es todo que te atraviesa, ya el segundo año es de práctica. Y cada cosa que por ahí sucedía en el Zoom y mi cara se transformaba, soy mucho de gesticular. Y yo decía, se me caía el mundo y la cara se me transformaba, entonces también pude empezar a aprender a observar al otro desde una cámara. Esto nada más. Ah, mira. Porque la importancia de ver los ojos, o la mirada, porque tenés un mundo muy acotado en un Zoom. Y entonces, bueno, el coaching es justamente un entrenamiento, un acompañamiento que te guían para métodos y propósitos y objetivos puntuales. Son 4 o 5 sesiones donde se trabaja, tiene un principio y un fin. Pero me volvió a pasar lo mismo. Cuando terminé la formación de 2 años, que los últimos pasos, que era una tesina, yo no lo hice, o sea que no certifiqué. Pero yo me considero más coach que otro coach porque hice al pie del cañón los 2 años, pero no certifiqué. Pero me encuentro que
está muy bueno el acompañamiento, pero que vaya sucediendo lo que tenga que suceder. No el protocolo de una sesión de coaching. Claro. Porque, mira, me acuerdo un día en una conversación con un coachee, el profesor me estaba como observando en cámara apagada, y cuando terminamos me dice, yo transpiraba porque yo tenía que seguir el protocolo. Yo ya estaba entrenada para hacer PNL, pero no para hacer una sesión de conversación de coaching ontológico. Y cuando terminamos el profesor me dice, te va a costar tanto, Celi, porque vos estás metiendo todos tus otros saberes y estás como mezclando y no estás dando el protocolo, los pasos. Claro. Y yo ahí dije, entonces no es para mí. Bueno. Entonces ahora mezclo todo. Claro, pero te dio también herramientas. Sí. Y algo que está muy bueno en esto de los silencios, ¿viste? En este tiempo de tanto ruido, de que parece que hay que hacer, como vos decís, de llenar, de que hay que hacer cosas, porque tengo que hacer pilates, yoga, todo lo nuevo y parece que no hay que quedarse en silencio y decir, ¿qué pasa? Algo Exacto. Tengo que hacer, que no sé qué hacer con este momento, y qué importante. Y ahí está el tabú del silencio, o a mí me incomodaban los silencios. Sí. En una sesión de coaching, el coach se quedaba en silencio y yo, el cuerpo me decía... Y aprendí a que también eso, en un espacio terapéutico el silencio es muy indicador de lo que está sucediendo. Y lo llevas a la vida diaria. Porque por decir algo, por pertenecer, a veces no está bueno. No. Y que es muy importante, así como viste, que hablamos en todo lo que tiene que ver con las sesiones de pilates o de yoga, de la respiración. Exacto. Es tan importante. El silencio también lo es, para escucharse, para prestar atención a nuestro cuerpo, cómo nos sentimos. Es importante tener siempre y encontrar un momento para hacerlo, ¿no es cierto? Por eso quería invitarte, como siempre lo hago, a que con todo esto que fuimos hablando, no sé si la palabra sería consejo, ¿sí? Pero bueno, que podrías dejar para todos aquellos que nos están mirando algunos tips, algunas experiencias, algo que vos crees. Sobre todo quiero hacer hincapié en este tiempo tan particular, ¿cierto? Que estamos atravesando, porque nosotras venimos de atravesar otros tiempos, pero estos últimos, podemos llamarle década, que estamos atravesando, ¿qué cosas te parecerían importantes comunicar a la gente, hablando esto del lenguaje? Bueno, algo que aprendí en coaching ontológico fue osar, que la sigla es observación, observar los sistemas, eso te da la posibilidad de la acción, y la R de resultados, osar, ¿no? Lo creó alguien del mundo del coaching. Entonces, donde me encuentres, me vas a escuchar decir, observate. Ese es el único consejo que yo le digo a la gente. Observate, habitate. Porque cuando vos abrís el mundo de la percepción, de no ver solo con los ojos, sino desde el mundo de la percepción, con todos los sentidos, y empezás a observarte, ¿pero por qué? Porque te detuviste. Si alguien te dice, obsérvate, no puedes observarte caminando o trabajando. Es detenerte, hacer silencio, hacer una pausa, respirar. A ver, esto que me está pasando, ¿por qué estoy inquieta? ¿Por qué estoy de mal humor? Si yo recién estaba de buen humor, ¿por qué ahora tengo el cuerpo raro? Y algún pensamiento se me atravesó. Entonces, si vos te metés en el mundo de la observación, de la autoobservación, si te sentís rara, esto me pasó hace 2 o 3 noches, ¿no? Realmente llegué bien, a los 2 segundos estaba nerviosa, como enojada. ¿Lo que se me atravesó? Cuando detectás lo que se te atravesó, y ahí podés ver qué haces con eso que se te atravesó. Es un pensamiento. Entonces, observarte, ver qué estabas pensando en esto de lo que te está sucediendo, y
tanto como creaste el pensamiento, lo puedes descrear. O cuestionarlo, o esto que decíamos en la red Sanar. Hay métodos de autocuestión, cuestionarse, digamos. Sí. De poner en duda lo que estás pensando. ¿Estoy 100% segura de que esto que estoy pensando es así? O puedo empezar a corroborar. Entonces, si vos te observas y ves que el mundo, que vos lo veías así, hay más posibilidades. Por eso la PNL a mí me abrió tanto el campo de observación. Decís, no era esto nada más. Tengo acá algo que puedo hacer. Entonces, si siempre hacías esto, ahora vas acá. Cambiaste la acción, cambia el resultado. Qué simple, ¿no? Pero es todo un entrenamiento, ¿no? Ese. Pero es comenzar, como con todo, ¿no es cierto? Con esto de la respiración, que tanta importancia tiene y que parece tan simple, pero es comenzar en algún momento y será una vez, 3, 5, hablando de las respiraciones y en esto de observarse, pero sobre todo tomarse un momento. Claro. ¿Sí? Parar. Por eso digo, en este tiempo de tanto acelere, Claro. de tanto vértigo, de tanta velocidad. O esto que te dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Claro. Nada, obsérvate. Y termino diciendo, no, me tenés que dar algo, un ritual, un algo, ¿viste? No, Claro. Yo no soy esas de, bueno, prender la velita, no, nada de eso, no tengo como, ¿cómo se dicen? Actos mágicos ni nada. Rituales, sí, rituales no doy nada de eso, obsérvate. Lo peor que le puedo decir, quieren hacer algo. Bueno, Observate. Pero esa es... Pero para observarte tenés que detener. Claro, ese es, digamos, tu mensaje. Claro. Es tuyo. Otros podrán hacer otras cosas, Claro, otros porque, rituales. Perdón, quiero decir esto porque no quiero que se me vaya. En el detenerte, justamente estás habitando el presente. Estás en Ahí presencia está. en el presente. Y en el presente no hay miedo, y no hay vacío. Estás, aunque sea un instante, yo digo en el instante santo, un instante donde te detuviste a observarte. Y después se van sumando instantes. Eso nada más. Eso nada más y nada Nada menos. menos. Bueno, ¿nos quedamos con eso? Sí. Cerramos con eso. Invitamos a todos los que nos están mirando a tomar esa palabrita. Observate. Obsérvate. Bueno, gracias Elina. Muchísimas Realmente gracias, un placer Gracias. compartir esta charla con vos. Gracias. Gracias.